pues ante esta desaparición de estos órganos autónomos, Agustín? Mira, Miguel, yo creo que hay que poner el contexto. Sí, ¿De dónde vienen estos órganos autónomos? Porque estamos hablando ahorita de su desaparición como si hubieran existido siempre, ¿no? Desde que se constituyó el Estado mexicano, y no es así. Los órganos autónomos tendrán más o menos 2 décadas de que se cierto, empezaron a instituir, a promoverse. El primero de ellos fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte de Jorge Carpizo, que era cierto. secretario ¿De de gobernación? Gobernación Ajá. en aquel tiempo, te acordarás. Sí, sí, sí. Y ahí inauguramos esta figura de los órganos autónomos que fueron elevados a nivel constitucional, ¿no? Y se les dio ese carácter de órganos autónomos. ¿Qué significa ser un órgano autónomo cuando está en la Constitución? Que sabemos quién lo nombra, cómo se integra, que es a través de propuestas del presidente, los nombra una mayoría calificada, ya sea de la Cámara de Diputados, algunos órganos, y otros la Cámara de Senadores. Así se integra. Sí, ¿Ante quién rinden cuenta estos órganos autónomos? ¿Ante qué poder rinden cuentas? Ante ninguno. Son cierto. órganos autónomos y no hay ningún órgano por encima de ellos, ni hay en la Constitución un esquema de rendición de cuentas, como sí lo hay del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que Sí, le rinde cuentas al Poder Legislativo, o el Poder Legislativo también que rinde cuentas al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Y el Poder Judicial también es un órgano que tiene espacios de rendición de cuentas e instrumentos de rendición de cuentas. Pero los órganos autónomos no le rinden cuentas a nadie. ajá. Así se diseñaron constitucionalmente y son órganos que tienen facultades que fueron sustraídas del Poder Ejecutivo fundamentalmente. Es decir, eran facultades que tenía el Poder Ejecutivo, que se le restaron al Poder Ejecutivo, que se le dieron a estos órganos autónomos, ¿no? Y que no hay un control constitucional sobre de ellos. Estos órganos autónomos son parte del régimen político neoliberal que va de 1982 al año 2018. No existieron antes. En el Cierto. régimen político anterior del 82, que es el régimen de la Revolución Mexicana, que viene básicamente de los años 30 hasta el último año de José López Portillo, no hubo órganos autónomos, ¿no? Era solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con sus contrapesos internos y sus mecanismos de verificación de ellos, entre ellos. Con el neoliberalismo, con el régimen neoliberal, surgen estos órganos autónomos Sí. porque ya no hay ningún partido que por sí solo tenga mayoría calificada, que ese dato hay que tenerlo presente. Cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1995, nunca más volvió a recuperar esa mayoría. Hasta la primera vez que volvimos a tener un partido con mayoría fue hasta el 2018. Pero entonces, esta composición de la gobernabilidad, que se requiere la mitad más uno en las cámaras para poder modificar las leyes, o de 2/3 para poder modificar la constitución, la perdió el PRI en 1995, y eso hizo que a partir de esa fecha cogobernaran juntos el PRI y el PAN, por eso se llaman el PRIAN, porque Ajá. gobernaban juntos, porque la suma de los votos de esos dos partidos generaba la mayoría calificada en el Congreso. Y esa mayoría calificada por parte del PAN, que es el partido que venía en ascenso con el PRI, Sí. pues tiene como resultado la creación de estos órganos. Estos órganos es una componenda entre estos dos partidos, que generan una burocracia dorada. Todos ellos, los integrantes de estos órganos, consejeros que son lo que integran estos órganos, pues tienen salarios arriba de los 300,000 pesos mensuales, ¿no? Actualmente, con un sinfín de prestaciones, y pues que no tienen una utilidad social sustantiva, ¿no? Por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el primer órgano, Miguel, Sí. y que sigue vigente, yo creo que también ese debería de desaparecer. ¿Cuántas personas en este país han caído a la cárcel por alguna acusación, alguna investigación, algún ¿Habrá alguna dictamen de la injusticia? Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ujú, Ninguna, ninguna persona, Miguel, ujú. por violación a los derechos humanos, como resultado de una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido sentenciado, ya no digamos detenido, sentenciado. Y en esos 20 años, 25 años, hemos conocido matanzas como la de Acteal, como la de Atenco, violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país,
muchas investigaciones que se hicieron también sobre la situación que se vive en las cárceles mexicanas. Y no pasa nada. No hay una sola persona que haya sido sancionada por una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no tienen facultad vinculatoria. O sea, al final del día hacen una investigación y ahí se queda, con una amonestación pública al servidor público, al funcionario y punto. Pero lo mismo pasa con los demás órganos autónomos, ¿no? Entonces podemos ir revisando uno a uno y todos ellos lo único que generaron fue una burocracia dorada, con privilegios, con mucha corrupción, finalmente no fueron un contrapeso al Poder Ejecutivo, no hay ningún señalamiento de ninguno de estos órganos autónomos que diga que el presidente o el secretario de tal gobierno ha incurrido en un acto de abuso de autoridad o bla, bla, bla. No es cierto, o sea, eso no ocurrió, ¿no? Pero nos salen carísimos, casi 7,000 millones de pesos anualmente hay que destinarlos en el presupuesto, con prácticamente una cero utilidad social. El último que se menciona es esta del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que yo creo en primer lugar que todo servidor público está obligado a informar, a empezar. No tiene por qué haber un órgano que te esté picando las costillas para que tú informes. Yo creo que se pueden buscar otros mecanismos dentro de las propias facultades de las secretarías para que quien tenga manejo de recursos públicos o que tome decisiones que tengan un impacto en la vida de nuestra sociedad, pues rinda informes con regularidad y con transparencia. Eso creo que se puede hacer. De tal manera que es lo que yo considero, Miguel, es que las funciones de estos órganos se pueden reasignar a otras secretarías, a donde se ha mencionado, por ejemplo, el INAI, sus facultades, sus competencias, su función, pues se puede muy bien llevar a la Secretaría de la Función Pública, que ahora es la Secretaría Anticorrupción, ¿no? Y me parece que ahí hay que dotarle de algunos instrumentos que hoy no están, pero que tampoco tenían los órganos autónomos. Es decir, las sanciones a los servidores públicos que se nieguen a entregar información. ¿Qué pasaba cuando un servidor público se negaba a entregar información por parte del INAI? La 3 de 3, por ejemplo, pública, ¿no? Una amonestación pública, Miguel. Entonces, pues se morían de risa. Segundo, me parece que también que se tiene que legislar en cuanto a que toda la información que genere la autoridad debe ser pública, con excepción, y hacer un catálogo expreso de cuáles áreas son las que se pueden reservar la información, porque hoy en día, desde hace muchos años, cualquier cosa que saque una ampollita, se reserva la información. Sí. ¿No? Y no son en muchos casos, no son información pues que ponga en riesgo la soberanía, el interés nacional, que es el argumento que se da, que es un asunto de seguridad nacional. Falso. Hay muchas cosas ahí que todos tenemos el derecho de saber cómo se utilizan los recursos públicos, con quién se contrata, cómo es que una empresa obtuvo un contrato, si este contrato se cumplió a cabalidad, si las obras que se ofrecieron ahí se realizaron con el material que se comprometía, en fin, mucha información que debería de ser pública de cajón, y que deberíamos sí tener un catálogo expreso de qué información se debe de considerar confidencial y bajo reserva, y no dejar manos anchas a que el servidor público decida qué es confidencial y qué no, ¿no? O sea, debe de estar en la ley ese catálogo, ¿no? Y respetarlo. Todo lo demás debe de ser transparentado inmediatamente y se debe establecer también un procedimiento de sanción al servidor público que, teniendo la obligación de informar, no lo haga. Y entonces sí me parece que, y para eso no necesitamos el INAI, Miguel. O sea, para eso lo que necesitamos es poner las cosas en la ley, darle la autoridad a quien le corresponde llevar adelante estos trabajos de verificación en términos de la información, del acceso a la información, y pues ponerle dientes a la Constitución, que hoy no tiene. O sea, teníamos órganos autónomos que, como te decía hace tiempo, pues prácticamente nadie ha sido sancionado por no respetar las obligaciones y las competencias que se le da a estos órganos autónomos.